Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues estaba yo aquí por la mañana intentando decidir qué voy a hacer con mi vida hoy y he dicho, voy a hablar de La Momia, de la nueva versión de La Momia que se estrena ahora. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Yo le voy a poner 3 estrellas, pero me ha resultado más floja de lo que esperaba. Verán, está claro que con esta idea de crear un universo paralelo, similar o digamos con las mismas claves o parecidas, porque las mismas no pueden ser, de lo que hacen con los superhéroes en Marvel y demás, pues los estudios Universal tienen una enorme cantidad de material disponible de personajes, de franquicias, de mitología, de iconografía, de personajes como Drácula, la Momia, el Hombre Lobo, la criatura de la Laguna Negra, Frankenstein, el Hombre Invisible, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en fin, que pueden jugar con todos estos personajes, que además paradójicamente son personajes que de algún modo yo siempre he pensado que inspiraron a Stan Lee cuando crea sus personajes de superhéroes para Marvel. Sobre todo en la clave de los villanos. Los villanos de Marvel, de los cómics Marvel de Stan Lee, pues sobre todo en sus principios tienen mucho que dices, bueno, vaya. Parece que hay como claves y tal de estos villanos que había de la productora Universal, de los monstruos y tal, ¿no? Entonces no me parece una mala idea como concepto el decir, bueno, pues nosotros tenemos estos personajes y vamos a seguir pues esta creación de un universo, de un mundo, de un sistema en el cual se pueda explotar este tipo de cosas, ¿no? Bien, por ahí bien. Pero claro, el problema está en que nunca van a poder ser los superhéroes de Marvel, porque no son superhéroes, son criaturas del género de terror. Y aunque formen este antecedente o esta especie de punto de partida, esta especie de fuente de inspiración para los personajes de Stan Lee, pues evidentemente proceden de otro mundo, del mundo del terror gótico, del mundo en el cual el terror todavía no tiene la clave de nuevo terror, de terror fantástico, de terror, digamos, actual, de terror de nuestro tiempo, de un terror cercano, cotidiano, costumbrista a veces incluso, como la que se instala en el cine de los años 70, sino que son criaturas que proceden de un concepto del terror que tiene mucho más que ver con la fantasía y que, aunque tiene elementos grotescos y siniestros y demás, pues digamos que pertenece a otra manera de concebir el terror. Y La Momia, además, esta versión de La Momia tiene, digamos, enfrente una versión anterior, que son estas películas que eran como una especie de mezcla de Indiana Jones, aventuras con elementos de terror y tal, pero que en el fondo pues eran películas sobre todo de aventuras, con unas pinceladas ligeras terroríficas para adornar un poco el pastel. Aquí han hecho una cosa buena, que es lo que más me ha convencido, y es que han tenido la habilidad de no repetir el argumento, el esquema, o sea, no volver a caer en la trampa de decir, te voy a volver a contar otra vez lo que ya te había contado en La Momia, en esta primera trilogía de La Momia que hicieron y demás, y no van a volver a contar lo mismo. No cuentan lo mismo, es una cosa completamente distinta, precisamente porque están creando este universo. Y en algunos aspectos, en cuanto a concepto de argumento, de formar varios personajes, de entrecruzar personajes y demás, y de crear un mundo, pues creo que por ahí lo que es esa construcción parece que les ha salido más o menos bien, correcta. Lo que es montar el armazón, lo que es montar, quizá yo lo llamaría el andamiaje de este universo. Entonces, pues en cuanto a andamiaje de universo, me vale. Ahora bien, ¿qué problema tenemos aquí? El problema es que esta película es como... Yo recuerdo cuando era chaval y me regalaron un Mecano. Y de repente tú veías el Mecano, la caja del Mecano, y tú veías por fuera, veías una grúa allí construida y tal, y decías, esto tiene sus posibilidades, esto parece interesante. Abrías la caja y había un montón de piezas, y todas las piezas estaban allí. Más o menos extendías las piezas,
por encima de la mesa. Decía, bueno, y ahora a montar. Pero claro, amigos, es que eso hay que montarlo. Porque si no se monta bien, el mecano no funciona. Y aquí hay partes que funcionan más o menos bien, pero hay otras partes en las que han perdido la posibilidad de explotar elementos muy buenos que tenían. Entonces me da la sensación como de ese mecano, ¿no? Esa caja de mecano que tú dices, tiene las piezas están ahí, pero ahora hay que montarlas. Y aquí falta un poco, yo creo, ese montaje de piezas de los elementos que tienen allí. Por hacernos una idea, si atendemos a que quieren montar este universo, podríamos decir que esta película de la momia sería algo así como el equivalente a lo que en su momento fue la primera película de Iron Man. En cuanto a la idea, no en cuanto a los resultados. La primera película de Iron Man, para mí, era mejor que esta de la momia. Esta es mejor que aquella que hicieron de Drácula, no hace mucho, es mejor. Y es mejor que la tercera de la trilogía, de la última trilogía de la momia, es mejor que la tercera era un desparrame, un disparate, en fin. Pero mucha gente va a recordar la primera y la segunda, y esto no tiene nada que ver, con lo cual, ténganlo claro, no tiene nada que ver, es otro tono. Hay alguna pincelada de humor, pero no es esencial el humor en el relato. Y, como digo, están tendiendo a crear este universo y tal, que yo creo que es lo que en cierto modo también ha servido un poco como no lastre, sino como obstáculo para que la película a lo mejor pues tenga más identidad, más personalidad. ¿Por qué? Pues porque en ese intento de crear este universo creo que han descuidado lo que era la propia película. Entonces hay elementos de creación de este universo de los monstruos, pero por ejemplo creo que no le sacan todo el jugo a esos elementos. Y pongo un ejemplo concreto: el encuentro de Tom Cruise con Russell Crowe es la parte, digamos, el corazón, la parte potente de la película, también por su situación en primer acto, segundo acto, tercer acto, por la posición que ocupa dentro del relato, es la parte. Y de repente lo que vemos ahí es como una conversación entre los dos y tal, y te da la sensación como de que están hablando mucho, pero no están realmente pasando cosas. Entonces, tampoco es que lo tuvieran que pretender, lo tuvieran que conseguir, pero no logran eso que era el Capitán América en Vengadores entrando en el helitransporte, por ejemplo. Y Russell Crowe, que no vamos a decir porque no quiero hacer mucho spoiler, pero el papel que hace Russell Crowe creo que tenía más cancha, podía haber tenido más peso, más desarrollo. Y sin embargo está ahí un poco como una especie de punto de unión, de una especie de primer ladrillo de todo ese universo, etcétera, etcétera. Un poco el papel que hiciera Samuel L. Jackson como Nick Furia en el universo Marvel, en el universo de superhéroes Marvel. Pero claro, las piezas del mecano están, pero el mecano no está del todo montado porque, entre otras cosas, no aprovecha muy bien el tema aventuras. Hace un guiño a un hombre lobo americano en Londres, con un personaje. Después el papel que le han dado a Tom Cruise tampoco es un papel que... No es que Tom Cruise esté mal, es que quizá el papel no es el tipo de papel que esperamos ver del actor, o el actor no encaja muy bien en este tipo de papel, en fin, no sé. Y digamos que han subrayado el concepto tenemos estrellas y tenemos personajes, pero falta la vinculación de estrella-personaje. Falta esa vinculación. Y les está faltando una pieza que en el universo Marvel ha sido para mí esencial, que es Robert Downey Jr. como Tony Stark. Les está faltando un Robert Downey Jr., les está faltando un Tony Stark. Y claro, por el tipo de papel que le han dado a Tom Cruise en esta película, es paradójico, porque Tom Cruise en su momento estuvo en los rumores, estuvo señalado como un posible actor para interpretar el papel de Tony Stark en las películas de Iron Man. No es que él no pueda, él puede. En mi opinión, él puede. Pero no con el papel este que le han dado, que es un papel que está medio camino. La parte de arranque, que tiene más clave de comedia intrépida, rollo Indiana Jones y demás, bueno, pues si lo llevas por ahí, pues bueno, vas a repetir un poco la fórmula de la momia aquella
de la anterior, de la trilogía anterior, pero bueno, puede funcionar. Pero es que tampoco lo llevan por ahí, después va por otro camino, a ratos parece un Indiana Jones, pero se mezcla con algo de Misión Imposible, y por ahí van salvando la película. La película es espectacular en algunas escenas, muy espectacular, y tiene, ya digo, las piezas del Mecano están ahí, pero con el papel que le han dado a Tom Cruise no puede ser un equivalente de clave Tony Stark, un equivalente dinámico y tal, porque es un papel, vamos a decirlo claramente, es un papel trágico, es un papel pues de lo que son los monstruos, lo que decía al principio, es que estos son monstruos, no son superhéroes. Entonces quizá ahí va a estar la clave, ¿no? Tienen que saber dirigirlo. Hay una serie que ha trabajado muy bien, no en la línea que van a seguir en Universal, pero que ha trabajado muy bien la unión de las criaturas monstruosas clásicas del terror, que es Penny Dreadful, pero esto no puede ser Penny Dreadful. Primero porque Penny Dreadful ya existe, sería absurdo intentar replicarlo, yo no creo que tenga que ser Penny Dreadful, pero sí que doy esa idea de la serie para que se hagan un poco un concepto de cómo se pueden mezclar personajes, pero claro, en el tono que los quiere mezclar Universal necesita una componente de humor que aquí no está del todo sólida. Y después yo creo que aquí, por lo que he contado al principio de Stan Lee, de cómo las criaturas de Universal, esto es una percepción que yo tengo, pues quizá pudieran haber influido el concepto de algunos de las personajes y tal de Stan Lee, de los cómics Marvel y todo esto al principio, las criaturas de Universal de los años 30-40. Desde luego los crossovers ya estaban allí. O sea, allí se cruzó el Hombre Lobo con Frankenstein, con Drácula. No cruzaron con la momia, pero sí que hicieron el cruce con los otros tres. Frankenstein, el Hombre Lobo y Drácula. Esos tres sí estaban cruzados, y eso después lo va a hacer Stan Lee cuando empiezan con los crossover, con el Marvel 2-in-1 y todo esto. Entonces, de repente veías un cómic de Spider-Man con Drácula o Spider-Man y Frankenstein y decías, esto es un tema de Universal que lo hacían en los años 40, cruzando Frankenstein, se encuentra con el Hombre Lobo y de paso se meten a tomarse unas copas en el castillo de Drácula. Bien, o sea que eso del crossover ya lo tenía Universal antes que las criaturas Marvel, por decirlo así. Pero aunque esto sea así, creo que le puede pasar un poco lo que en su momento le ocurrió a John Carter, en la película John Carter. Lo que hizo John Carter fue adaptar un personaje de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, que había servido como inspiración desde la clave pulp y demás para mucho de Star Wars, para mucha... Claro, el problema es que a esas alturas ya se había contado en Star Wars, a esas alturas ya se había contado en multitud de películas, y cuando la gente vio a John Carter dijo, esto ya me lo han contado. No, es que esto está adaptando la fuente en la que se basan muchas cosas que tú ya has visto muchas veces adaptadas por el cine, sin citar esa fuente original de inspiración y demás. Y claro, ahí tenemos el lío. Bueno, pues aquí puede pasar un poco lo mismo, en el sentido de que, insisto, las criaturas monstruosas de Universal no se tienen que parecer a los superhéroes Marvel, pero sí que creo, después de ver esta película, que tienen que encontrar su propio camino, y en eso sí que creo que han dado algunos pasos en esta película para crear ese universo. Hay que tener en cuenta que es la primera película que forja el universo. Creo que han dado algunos pasos. Todo lo que tiene que ver con Russell Crowe y con el mundo este que envuelve a Russell Crowe, que no nos engañemos, es un poco el equivalente de S.H.I.E.L.D., pero en el mundo este de los monstruos. Todo eso está más o menos tejido y está ahí y puede dar mucho juego, pero digamos que aquí le ha faltado un poco esa clave de decir, y ahora que arrancan los personajes, y ahora que las piezas del Mecano encajen, y ahora que haya una escena que digas, caramba, ya me han atrapado, tal. No, hay acción, hay peleas, hay persecuciones, hay monstruitos, hay momias, hay todo lo que tiene que haber, pero sí, primero, la gente que espere ver una especie de reedición de la momia que están acostumbrados a ver anteriormente, no lo va a encontrar, porque no es ese nivel de trepidación y de aventura constante y tal, sin parar, no. Y por otra parte, los que esperen encontrarse ya un universo formado con monstruos como si fueran casi clave franquicia superheroica y tal, tampoco lo van a encontrar, porque esta es la primera pieza y tienen que ir poco a poco. Pero tampoco pueden dilatarse mucho, ¿eh? Tienen que darse prisita, tienen que encajar. Han anunciado que la próxima será la novia de Frankenstein. Vamos a ver cómo circula esto por ahí. Mi opinión, deberían sacar a Drácula en la novia de Frankenstein, porque lo pide. No quiero hacer spoiler, pero lo pide. Y vamos a ver cómo forjan este universo. Pero de momento las piezas del Mecano están ahí. Ahora, para mí, pues ha resultado más floja de lo que me esperaba. Y
sospecho que quizá Tom Cruise, que es un tío que funciona muy bien en series, en sagas como Misión Imposible, incluso en Jack Reacher y tal, y en otras, en sus películas, es que esta no parece una película de este actor, o quizá este actor no está para este tipo de película, no lo sé. A Russell Crowe se le ve más a gusto, más a su rollo, pero al protagonista se le ve como un poco forzado, ¿no? Teniendo que hacer un papel de hombre torturado, pero no torturado, porque en el fondo empieza siendo un golfo, pero ahora es un golfo torturado. Es un tema de guión ahí complicadete. La parte femenina, sin embargo, yo creo que funciona bien. Está bastante correcta. Y creo que es más un tema no diría de casting, pero sí que cómo van a encajar. Porque a todo esto, cuando acaba la película, tú dices, pues es que esto tenía que haber pasado antes en la película, no en el final. Esto hubiera sido un buen punto para arrancar la película y venga, vamos para adelante. Pero lo que pasa al final tenía que haber sido, porque hacen, ya digo, ese homenaje a un hombre lobo americano en Londres con un personaje, pero si en los que la hayan visto recuerdan, un hombre lobo americano en Londres, es así que manejaba bien humor, terror, tragedia, humor, terror, tragedia, constantemente y de una manera muy fluida y muy dinámica. Y sin embargo este juego no se le da tan fluido, tan dinámico y tal. Ya digo, tiene sus escenas espectaculares, tiene sus escenas de aventuras, persecución, tiene sus claves de terror, pero no olvidemos, no es un terror del nuevo terror que nace en los 70 con Wes Craven y toda esta gente, y Top Hooper, Matanza de Texas, La última casa a la izquierda. No es este tipo de nuevo terror cotidiano cercano, sino el terror gótico de la fantasía de toda la vida. Y vamos, que no esperen a pegarse un susto, y no es James Wan, ¿vale? No vamos por ahí. Pero ya digo, creo que el Mecano tiene las piezas, pero le falta armarse más para no ser tan plano en algunas escenas, porque hay algunas secuencias que es que se te queda muy plana, ¿no? Y después, como una especie de resolución anecdótica que a mí en algunos casos, pues no sé, me ha dado una impresión como de estar viendo aquella La búsqueda de Nicolas Cage. Me ha recordado mucho La búsqueda en algunos momentos, en cuanto a tono, ritmo, sucesión de acontecimientos y tal. Pero, ya digo, piezas del Mecano están, hay cosas interesantes, la parte de Russell Crowe interesa, es curiosa, pero la parte momia, pues... Y no sé si es buena idea eso de que la momia sea un momio. No sé si me explico, y no digo más para no hacer más spoilers. Creo que esa ha sido una mala idea de guión. Creo que había que llevar eso por otro camino, o haberlo metido más tarde, y que la parte de aventuras debería de estar más presente. La parte del principio, la parte del final, tendría que estar más presente en el relato en conjunto. Entonces, más floja de lo que me esperaba, y bueno, y lo vamos a dejando aquí porque tampoco hace falta decir mucho más. No queremos hacer spoiler y no quiero que se me vaya la lengua y reviente alguna cosa que pueda fastidiar. Vedla vosotros, opinad vosotros y ya me contaréis, ¿de acuerdo? Ahora no esperéis La momia anterior, porque no es ese nivel de trepidación. Esto es otro producto y yo ya digo que lo agradezco. Estoy harto de que me cuenten la misma historia una y otra vez. Me gusta sentarme a ver algo y decir, por lo menos esto es distinto, por lo menos que sea distinto. Distinto de lo que me acaban de contar, ¿vale? Venga, nos vemos, hasta luego.